Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Queridos hermanos, yo sé que el tema que voy a tratar hoy es fuerte y que va a incomodar a mucha gente, porque voy a hablar de la tragedia de tener payasos en el púlpito en el día de hoy, que han degenerado y han rebajado a la iglesia de Jesucristo a un mero espectáculo, a un show. Hoy vemos pastores disfrazados de Superman, de, de Batman, disfrazados de superhéroes, y mujeres disfrazadas de heroínas. Otros mojando a las personas desde el púlpito con una manguera, dizque con la unción de la manguera. Vi a otros lanzándole sus zapatos a la gente, y estos caían supuestamente bajo el poder del Espíritu Santo. Vi a otro pastor vendiéndole chicles ungidos a los miembros de su congregación, y cuando ellos mascaban el chicle, salían hablando en lenguas y danzando. Por eso le puse el nombre a este tema, payasos en el púlpito. Y los cristianos que se ofendan con este tema son los que han sido formados en este tipo de congregaciones, en donde lo plástico, lo espectacular, lo mecánico, eso es lo que importa, en donde adoran sin presencia, donde el mensaje no trae vida, ni cambios, ni redargüimiento de pecados, en donde el pecador llega y no cambia, que sigue tan perdido como cuando llegó a la iglesia. Estas son las iglesias en donde convirtieron a Dios, al Dios vivo, al Dios todopoderoso, en un presidente de un club social y la fuente de todo entretenimiento. Una iglesia basada en espectáculos, en show, hace fanáticos, pero una iglesia basada en las Escrituras, en la poderosa palabra de Dios dirigida por el Espíritu Santo, hace discípulos de Jesucristo. Pero gracias al Señor que aún hay una multitud de ministros, hombres y mujeres de todas las edades, de todas las razas, de todas las condiciones sociales, que cumplen con honor y valentía el ministerio de enseñar y predicar la palabra de Dios. Ese es el remanente fiel de Dios que defiende los principios del reino de Dios enérgica y abiertamente, sin temor a nada ni a nadie. ¿Por qué? Porque no están comprometidos con el hombre, porque su compromiso es solamente con Dios. En esta clase de congregación, la tendencia de los predicadores es priorizar el entretenimiento y el humor por encima de la seria y fiel exposición de la palabra de Dios. Y no pueden llamarse cristianos los que actúan así o se congregan en ese tipo de iglesias, porque el cristianismo produce frutos dignos de arrepentimiento. Decir que eres cristiano porque vas a una iglesia cristiana sin tener un cambio, sin nacer de nuevo, sin tener un cambio profundo de actitud, de corazón, es como que tú digas que eres una hamburguesa porque vas a McDonald's. Por eso hablo estas palabras entendiendo el dolor que esta clase de congregaciones causan al corazón del Señor Jesucristo. La iglesia no es el caramelo del mundo, es la sal de la tierra. Tenemos que volvernos a la palabra de Dios. La Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia. El mundo no lee la Biblia, lee cristianos, lee actitudes, lee frutos, lee conducta. Tú eres la luz del mundo. Y yo, como predicador del Evangelio, les digo a todos los ministros que por gracia de Dios van a oír este mensaje. No oponerse al error es aprobarlo, y no defender la verdad es negarla. Y quiero resaltar con toda responsabilidad unos puntos que, si se atienden, puede cambiar las cosas en los púlpitos,
en el día de hoy y consolidar más a las iglesias y a los ministros que valoran la seriedad de la palabra de Dios. Primero, en el púlpito deben estar cimentados como dos columnas la dignidad y la seriedad del mensaje. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito del púlpito? Es un adorno más en el inmobiliario de un templo. Mire, el propósito del púlpito bíblicamente es el lugar desde donde se proclama la poderosa y viva palabra de Dios. Su función especial, por sobre todas las cosas, es la enseñanza, es la exhortación, es la reprensión y la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Miren, el mensaje del Evangelio de Jesucristo merece respeto y seriedad de los predicadores, y solo así el mensaje de la palabra de Dios impactará la vida de las personas y de cuantos la oigan. Por eso merece un trato reverente y digno. ¿Cuál es el rol, la función del ministro, del pastor de una congregación? Para empezar, las mismas escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, señalan las cualidades que deben tener los ministros del altar. Eso lo pueden ver en 1 de Timoteo 3 y en Tito capítulo 1, en donde el Espíritu Santo enfatiza la necesidad de ser sobrios, respetables, prudentes. 1 de Corintios capítulo 3, versículos 2 y 8. Ahora, cuando hay un exceso de humor o incluso un humor inapropiado, eso menoscaba la dignidad del pastor y la solemnidad del mensaje, reduciendo al pastor a un humorista, a un payaso, y el mensaje lo reduce a palabras huecas en donde salieron divertidos, pero sin cambio, sin temor a Dios. El objetivo de la predicación del Evangelio es que la congregación se enfoque en la palabra de Dios y oyéndola puedan recibir la fe necesaria para permanecer firmes en la fe de Jesucristo. Si el humor se convierte en el centro de atención o es tan prominente que apaga la luz de la verdad eterna, entonces se convierte en un peligro para el alma y también para la congregación, porque esa congregación estará condenada a vivir como la iglesia de Éfeso, con el amor de Jesucristo muerto, o como la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, arrogante, soberbia, ciega, desnuda, desventurada y miserable. No es que no haya momentos en los que ciertos comentarios causen risa, claro que no, pero cuando el chiste o el comentario cómico no contribuyen a explicar o a ilustrar el comentario bíblico, eso trivializa el sermón y diluye su seriedad. Cuando se recurre a la payasada y a los chistes en el púlpito, eso deja claro la superficialidad del predicador, en donde éste busca más entretener que confrontar con la verdad de la palabra, que es la única que llama a los pecadores al arrepentimiento y a obedecer la palabra de Dios. Y recuerdo las palabras de Charles Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores, un predicador del siglo XIX que dijo: llegará un tiempo en el que en lugar de pastores alimentando a las ovejas, la iglesia tendrá payasos entreteniendo cabras. En esta expresión de Charles Spurgeon expresa su preocupación de que el entretenimiento pueda reemplazar
el verdadero alimento espiritual, la predicación seria de la palabra de Dios. Pero quiero aclarar que la Biblia en sí no prohíbe el humor, pero hay principios que requieren un enfoque serio y reverente en la predicación de la palabra. ¿Como cuáles? Primero, la majestad de Dios. La Biblia enfatiza constantemente la santidad, la majestad y la gloria de Dios, y es por eso que los predicadores deben reflejar en la prédica esa reverencia que Dios merece. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5, ahí dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, mira cómo digo Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Eso se llama reverencia y respeto por la palabra de Dios. Hoy vemos gente, hermano, chateando dentro de la misma iglesia. Hermano, vemos gente mascando chicle, comiendo dentro de la iglesia, hermano. Querido, bendito el Señor. Llamando por teléfono o contestando llamadas ahí mismo, sin tener por lo menos la prudencia o el respeto a la presencia de Dios y al predicador o la predicadora de salirse y atender eso afuera, si es que lo que está atendiendo es más importante que atender la palabra de Dios. Segundo, la seriedad del pecado, sus consecuencias y la salvación. ¿Por qué? Porque el mensaje central del evangelio verdadero trata con la realidad del pecado, con la necesidad de arrepentimiento y la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Estos son temas de mucha importancia, hermanos, y de mucha seriedad que no deben ser trivializados. Pero tristemente estos temas están vetados. Estos temas de los que yo estoy hablando, hablar de la santidad, del honor, de la pureza, de la vida plena que agrada a Dios, esos temas están vetados en muchas iglesias y hasta son considerados como un atentado contra la tranquilidad de los creyentes. Que Dios nos ayude, porque estamos en los tiempos del fin. A pesar de todo esto que les he dicho, hermanos, muchos argumentan que el humor puede tener un lugar legítimo en la predicación siempre que se use con sabiduría y discernimiento, porque dicen que primero que Dios tiene sentido del humor y como fuimos creados a su imagen, entonces tenemos la capacidad de reír y de disfrutar del humor, que es un reflejo de un aspecto de su carácter. Segundo, dicen que un enfoque de humor oportuno pueden ayudar, óigame bien, a romper el hielo, a captar la atención de los que están allí presentes, de la audiencia, hacer el mensaje más memorable y generar empatía con el predicador. Muchos argumentan también que el humor bien utilizado puede servir como una herramienta pedagógica para ilustrar ciertos puntos bíblicos, hacer una verdad más accesible o aliviar la tensión de un tema difícil. Cuando se habla del infierno, del juicio final, hermano, obviamente que son temas candentes que el mundo no quiere oír, los tibios no lo quieren oír, se tapan los oídos, como aquellos que oyeron el mensaje que les daba Esteban y crujían sus dientes. Estos mensajes no lo transmiten por la televisión, estos mensajes no tienen like
Estos mensajes no son muy oídos, no son aceptados por mucha gente, no son reproducidos, no son reenviados a otras personas, porque estos son temas relegados al pasado. Estos dicen que el ingenio y la capacidad de hacer reír a la gente pueden ser vistos como un don que, como cualquier otro don que Dios da, pueden ser usados para la gloria de Dios. Pues déjeme decirle que puede haber peligro al usar el humor en el púlpito. ¿Por qué? Porque si un predicador decide usar el humor, es necesario que considere lo siguiente. Primero, que el humor debe siempre apoyar el mensaje y no distraer a la persona del mensaje bíblico. Es decir, el humor no debe ser el objeto principal, sino la palabra de Dios y el enfoque del mensaje. Segundo, conocer a la audiencia. ¿Por qué? Porque lo que es gracioso para una persona puede ser ofensivo para otra. Entonces yo te quiero decir con esto, querido hermano o hermana, que el humor debe ser culturalmente sensible o apropiado para la congregación. Tercero, el humor no es apropiado en todas las ocasiones, especialmente cuando se predica sobre el juicio de Dios, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el infierno o el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El tono del sermón debe reflejar el tono del mensaje bíblico que estamos predicando. Cuarto, el humor nunca debe trivializar verdades espirituales profundas o experiencias dolorosas de las personas. Quinto, el humor nunca debe usarse para llamar la atención sobre el ingenio del predicador, sino para glorificar a Dios y edificar la iglesia de Jesucristo. Y para resumir y concluir este tema acerca de payasos en el púlpito y payasadas en el púlpito, nace de nuestra preocupación legítima por la integridad y la reverencia hacia la palabra sagrada de Dios. Si bien el humor en sí mismo no es pecaminoso y puede tener un lugar, la crítica que yo enfoco en este mensaje es que apunta a la distorsión de la prioridad, donde el entretenimiento siempre eclipsa, opaca la fiel exposición de la palabra de Dios y la dignidad del llamado pastoral. Este es un llamado de Dios hoy, a que los predicadores centren sus prédicas en los principios bíblicos, en el carácter del pastor y la centralidad de la palabra de Dios. Y tristemente, queridos hermanos, esto es lo que vemos hoy, el evangelio de entretenimiento, un evangelio a la carta, como si fuera un restaurante donde la gente pide lo que quiere comer. Mire, en un mundo como este que estamos viviendo, saturado de muchas opciones de entretenimiento, la Iglesia de Jesucristo enfrenta el desafío de cómo presentar el mensaje del Evangelio de Cristo de una manera relevante, sin comprometer su verdad y el poder transformador. Y yo veo en muchas congregaciones del Evangelio de hoy, y puedo compararlo con el Evangelio de hace 40 o más años atrás, porque yo nací en el Evangelio. Y veo a una iglesia adoptando cada vez más métodos y filosofías del mundo, de ese mundo de entretenimiento, para atraer y retener a las personas, sacrificando la profundidad teológica, de abandonar la profundidad del mensaje del Evangelio de Jesucristo, echarlo a un lado, a expensa de la santidad y de la verdadera adoración, que es la que el Padre anda buscando. ¿Cuál es el propósito del verdadero Evangelio? No es entretener, sino hacer que las personas sientan la necesidad de arrepentirse de sus pecados y de un cambio de vida que agrade a Dios.
¿Por qué? Porque el Evangelio es la única buena noticia de salvación a través de Jesucristo. Su propósito principal no es divertirnos o hacernos sentir bien temporalmente, sino primero confrontar el pecado y llamar al arrepentimiento. Marcos capítulo 1, versículo 15. Ahí Jesús comenzó su ministerio diciendo, óiganlo bien, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio de mente, es un cambio de dirección y esto implica un quebrantamiento y una incomodidad inicial y no un mero entretenimiento. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, hermano, esto es demasiado serio y están destituidos de la gloria de Dios. Esto no es para tomarlo a la ligera. El Evangelio verdadero nos confronta con nuestra realidad pecaminosa y nuestra necesidad de un Salvador. Segundo, llevar a la conversión y la nueva vida. Juan 3:3 dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El mensaje del Evangelio produce una transformación radical, no una experiencia superficial, no una emoción temporal. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Esto implica un cambio profundo en el carácter y en el estilo de vida. Tercero, edificar al creyente en la santidad y la obediencia a la palabra. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Ahí se habla de los dones ministeriales de Cristo, los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor, son para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, como dice Pablo, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el crecimiento espiritual es un proceso serio y desafiante. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todo. Y mira lo que dice, y la santidad, sin la cual nadie, óigame bien, nadie verá al Señor. La santidad requiere disciplina y mucho esfuerzo, no diversión ni entretenimiento. Otra cosa a la que Dios, queridos hermanos, nos está llamando es a la adoración a Él. La naturaleza de la adoración genuina no es un espectáculo, no es un show, es el más alto nivel de vida que puede vivir un hijo de Dios aquí en esta tierra. Cuando la adoración se convierte en entretenimiento y en un espectáculo, pierde su esencia bíblica. ¿Por qué? Porque la adoración verdadera es, número 1, centrada en Dios, no en el hombre. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24 dice, mas la hora viene y ahora es, eso se lo dijo Jesús a la samaritana, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vea, la adoración no es para que la audiencia se sienta bien o se divierta, sino para glorificar a Dios. El Salmo 29:2 dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Hebreos 12:28 dice, así que, eso es lo que dice Pablo, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole como con temor y reverencia. La adoración debe reflejar la majestad y la santidad de Dios, lo cual puede chocar con un enfoque excesivamente informal o un enfoque teatral.
Primera de Corintios capítulo 14, versículo 40, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Este principio aplica a la forma en que se dirige el culto. Tiene que acabarse ya tanto show, tanto protocolo, tanta pamplina, y que la gente verdaderamente, que los predicadores y los pastores nos llevemos a la gente a las escaleras y lo subamos al trampolín y que se arrojen en el agua de Dios, en el pozo, en el agua, en el río del Espíritu Santo, y que todo el pecado y todas estas cosas que arrastramos y que mucha gente absorbe de tantas redes sociales y tanta corrupción sean ahogados bajo las aguas profundas de la presencia del Espíritu Santo. La adoración es un encuentro con Dios, hermano, no un espectáculo, no una actuación. Eso lo acabo yo de decir en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5, que el profeta Isaías vio la gloria de Dios, el trono de Dios estando en el templo. Hermanos, tenemos que encontrarnos con la verdadera gloria de Dios en el templo, que podamos ver el trono de Dios allí en ese lugar alto y sublime que merece respeto, y que la falda de Dios cubrían el templo. Hoy el templo muchas veces lo cubrimos de nombres y de banderas y de calcomanías y de cosas muy vistosas, pero en realidad la presencia de Dios no se encuentra allí. Y dice que cuando vio al Señor, vio los serafines, hermano, vio cómo volaban y cómo decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos, y decían, toda la tierra está llena de tu gloria. Y dice que él tuvo temor y dijo, soy hombre muerto, porque yo, siendo un hombre inmundo de labios, y era un profeta de Dios, y habitando en un pueblo rebelde que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Labios inmundos, porque hay gente dentro de las congregaciones que tienen labios inmundos, porque con la misma boca con que dice gloria a Dios, también dice malas palabras, también ofende, que con la misma lengua con que canta alabanza, con esa misma lengua canta música del diablo, música del mundo, música que fue creada para adorar al diablo y entretener al mundo. La verdadera adoración expone nuestra imperfección ante la perfección de Dios. Eso fue lo que hizo Isaías. Soy hombre inmundo, soy una persona que no merece ver su gloria, porque eso es lo que sucede cuando el espíritu de adoración se mueve, revela nuestra imperfección y revela la perfección de Dios, revela nuestra bajeza, pero a la vez revela lo sublime de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿cuál es el rol del predicador, del ministro y de la iglesia? No son animadores de espectáculos. Vean, el peligro del evangelio del entretenimiento hoy es la distorsión de los roles bíblicos. ¿Por qué? Porque primero, el predicador es un heraldo de la palabra de Dios, no un showman. Segunda de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Doctrina. Hermanos, definitivamente la iglesia de Cristo necesita ser reevangelizada de nuevo. Necesitamos volvernos a la doctrina del Señor. Hoy han desplazado la doctrina bíblica por cumplir con normas y estatutos de los hombres. La tarea principal es predicar la palabra, lo cual implica ser fiel al texto bíblico, incluso cuando ese texto es desafiante o hasta impopular. Gálatas 1:10, Pablo dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Un predicador que prioriza el entretenimiento ya ha caído
en esa trampa trágica de buscar la aprobación humana. Lo siguiente que quiero decirte es que la iglesia es un cuerpo de creyentes, no una audiencia. En 1 Corintios 12, del 12 al 27, ahí Pablo describe a la iglesia del Señor Jesucristo como un cuerpo con muchos miembros y cada uno con una función específica. Esto implica participación activa. Los miembros están activos con un consumo pasivo de un espectáculo. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, ahí Pablo dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La congregación es para el mutuo estímulo y edificación. Entonces lo que he dicho quiere decir que el disfrute o la alegría están excluidos de la vida cristiana o del culto. Pues claro que no, porque la Biblia también reconoce el gozo y el deleite como dones de Dios. Se los muestro. En el Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. ¿Qué hay? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. 1 Timoteo 6:17, ahí Pablo dice, a los ricos de este siglo, o sea, de este mundo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Oiga, disfrute. Entonces, el problema surge cuando el entretenimiento se convierte en el fin y no en el medio o en un subproducto de la verdadera adoración y la predicación de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los peligros de este tipo de evangelio? Veámoslos cuáles son. Primero, la superficialidad teológica. Y esto pasa cuando se evita la doctrina profunda y los temas difíciles como el pecado, el juicio final, la santidad, el arrepentimiento, la negación de sí mismo. Y optan por mensajes pasivos y motivadores y que no requieren un compromiso real. Segundo, cristianismo centrado en el hombre. En este caso, el enfoque de lo que Dios ha hecho y lo que exige es desplazado a lo que el hombre quiere y lo que necesita o como el hombre pueda sentirse. Eso es lo único que importa. Tercero, la falsa seguridad. Acá las personas pueden disfrutar de la iglesia sin experimentar una verdadera conversión o transformación, creyendo que son salvas solo por asistencia y disfrute. Obviamente que este tipo de cristianos no va a tener jamás pruebas, ni persecuciones, ni serán rechazados, porque son parte de esta gran maquinaria de entretenimiento. Cuarto, la atracción de cabras en lugar de ovejas. Como dijo Spurgeon, si se busca entretener, se van a atraer a aquellos que buscan diversión, no a los que buscan pastoreo y alimento espiritual. Quinto, compromiso con cultura. Es acá cuando la iglesia de Jesucristo se vuelve indistinguible del mundo en sus métodos y en sus valores, perdiendo su luz y su sal. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Sexto, deserción cuando llega la adversidad. Cuando la vida se pone difícil, aquellos que solo han conocido un evangelio de entretenimiento, como carecen de la profundidad de fe y el arraigo en la palabra de Dios para perseverar en el día malo, pues lo que hacen es huir, correr, desaparecerse. Para concluir, pues les digo a manera de alerta y a la vez de denuncia que el evangelio de entretenimiento es una desviación de la enseñanza bíblica
que empobrece la fe, que debilita a la iglesia de Jesucristo, cuando en estos últimos días es que necesitamos fortalecernos en el poder de su fuerza. El verdadero evangelio, el que predicó Jesucristo y sus apóstoles y por lo que dieron la vida, es poderoso por sí mismo y no necesita ser mejorado con trucos o artificios del entretenimiento. La adoración cristiana no es un espectáculo, sino un encuentro reverente con el Dios Santo. Los pastores están llamados a predicar la palabra con fidelidad y a exhortar a la santidad, no a ser animadores de espectáculos. Aunque el gozo y la alegría son parte de la vida cristiana, la iglesia de Jesucristo debe discernir con mucho cuidado para no confundir el disfrute cultural con la adoración genuina y la proclamación del Evangelio de Jesucristo. La meta de todo culto siempre debe ser la gloria de Dios y la edificación del creyente, no la diversión del congregante. Dios te bendiga. Hoy, mañana y siempre. Y recuerda, Cristo viene. Es tiempo de buscar apasionadamente la presencia de Dios y reconectarnos con el evangelio bíblico, ese evangelio de Pentecostés, ese evangelio sencillo pero a la vez poderoso, ese evangelio que llenaba tanto el corazón de la gente de la gloria del cielo, que estaban dispuestos a dar su vida por aquel que murió por ellos en la cruz y le dio vida abundante. Dios te bendiga. Shalom.